'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Muy buenas tardes o noches, queridos televidentes de Canal 14. Me alegra que podamos de nuevo comunicarnos, que pueda llegar, gracias a la acción de Canal 14, que pueda llegar con la palabra del Señor hasta sus hogares, hasta su propia persona, donde quiera que se encuentre. Y vamos a continuar. Yo les invito a que continuemos aquel camino que hemos venido haciendo, reflexionando este tema tan importante que es el de las bienaventuranzas. Voy a tratar de hacer una brevísima síntesis de la bienaventuranza cuarta, porque como recordarán es la última de las bienaventuranzas que llamamos pasivas, y además que es de una importancia capital. Todas son importantes, pero esta tiene sus dificultades de entenderla correctamente. Entonces hago una breve síntesis de esta y un poquito de la segunda parte, que creo que no dije mayor cosa en la última sesión, y después introducimos la quinta bienaventuranza. Les decía la vez pasada que esta bienaventuranza requiere entender muy bien qué es lo que se quiere decir con hambre y sed de justicia. Justicia, bueno, más o menos, una palabra que entendemos, pero que también hay que aclararla. Como les dije, hay que aclarar qué es la justicia humana y qué es la justicia divina. Son cosas muy diferentes, con características y dinámicas muy propias y contrarias unas a las otras. Pero también entender qué es esa hambre y sed para un cristiano. Es sentir interiormente el deseo de hacer algo porque las cosas que no están bien, porque son injusticias, y toda injusticia verdadera es contraria a la voluntad de Dios. Es el deseo profundo del cristiano, como quien siente un hambre muy grande, una sed muy grande, que quiere hacer algo para que las injusticias en el mundo se terminen, por lo menos en su propio ambiente. La respuesta del cristiano en esta bienaventuranza, última de las pasivas, es más bien, de nuevo, una actitud interior. Es una disposición mental. Es una serie de sentimientos internos, actitudes internas, disposiciones interiores, pero que desde luego lo llevan a él o a ella a tomar ciertas acciones para transformar esas situaciones de injusticia en situaciones según la voluntad de Dios. ¿Qué medios usa el cristiano para transformar el mundo según la voluntad de Dios? En otras palabras, para acabar con las injusticias. En primer lugar, usa los medios que el Señor Jesucristo nos dejó. Es evidente, ya lo vimos aún en la tercera bienaventuranza, que el cristiano ha renunciado por principio a la violencia como medio de enfrentar el mal. El cristiano ha aprendido a enfrentar el mal con el bien, a no enfrentar la violencia con más violencia. Entonces, ¿cómo enfrenta la injusticia? Pues
según aquello que el Señor Jesucristo y que la Iglesia durante siglos nos ha enseñado. Y esos medios ya los dijimos y todos los conocemos, aunque desafortunadamente no todos creemos en ellos, a veces ni nosotros mismos, sacerdotes o religiosos, o a veces la manera en que actuamos, pareciera que no tenemos confianza que esos medios van a ser eficaces. Lo cierto es que los medios que tenemos son la oración, o si quieren, en primer lugar, la palabra de Dios. Yo creo que fue la primera que mencioné la última vez. La palabra de Dios y su capacidad transformadora. Cómo esa palabra abre los ojos, transforma la mente, la forma de pensar, infunde nuevos sentimientos, purifica nuestro corazón. El Señor mismo dijo a sus discípulos: ustedes están ya purificados por la palabra que les he predicado. Esa palabra que tiene un poder sanador, un poder transformador del corazón del ser humano. Esa palabra viva y eficaz que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, donde ciertamente no puede llegar ninguna palabra humana. La palabra de Dios, la oración, confiar, creer profundamente en el poder transformador de la oración. Muchos cristianos creen en el poder de la oración, no faltaba más que no creamos en eso. Pero creen en la eficacia de la oración para pedirle a Dios por sus propias cosas, para pedirle a Dios por sus propios intereses o problemas. No es que ello se excluya, tampoco, no es que no tengamos derecho a hacerlo. Pero aquí en esta bienaventuranza no estamos hablando de problemas personales. No son injusticias que yo padezco en mi propio cuerpo, en mi propia persona. Son injusticias que vemos en el mundo, que se cometen contra otros. Y que nosotros como cristianos debemos tener la sensibilidad y el discernimiento para ver que son efectivamente cosas contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, pues la oración tiene un poder transformador. ¿De qué? ¿Solamente de mi corazón y de mi vida? No, transformador de la realidad social, política, económica, en fin. A veces desconocemos incluso los alcances infinitos del poder de la oración. Tanto más cuando es oración comunitaria. Como cuando dijo el Señor: 2 o más de ustedes que se pongan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está dándole fuerza a esta oración, cuando nos juntamos en su nombre para orar. Tanto más cuando se trata de la Eucaristía, que es la oración más grande, más sagrada, más alta y por tanto más eficaz que tiene toda la Iglesia. Y eso nos lleva al otro medio, que son los sacramentos. El poder transformador de los sacramentos. Creemos que se recibe el bautismo por rutina o por tradición o por obligación. Hay que hacerlo para que el chiquito se salve, no se vaya a condenar en el infierno, quién sabe qué. Pero se nos olvida que el bautismo, como sacramento que es, tiene el poder de liberarnos del pecado. Y si me libera a mí, te libera a ti y a mi vecino y a mi familia, ¿cómo no va a tener el poder liberador para transformar la realidad de una sociedad, de un grupo humano, en fin, de un país? El poder de los sacramentos. Allí se ve que falla muchas veces nuestra fe de creer en este poder que el Señor dejó con los sacramentos. Después está el poder del sacrificio y del mismo sufrimiento. Si quieren, está el poder del ayuno, es decir, de la negación de nosotros mismos, de la mortificación que llamamos,
o bien del llevar la cruz de cada día sobre nuestros hombros, en el nombre de Jesucristo y en unión con Él, para que ese poder, que es también el poder del sufrimiento humano, siga transformando el mundo. Y después está el poder del amor. Si quieren, todo esto viene a resumirse en el poder del amor. Bien sabemos como cristianos que es el amor el máximo valor de nuestra fe. El amor a Dios, desde luego, y el amor al prójimo. Que solo el amor salva, que solo el amor sana. Que eso fue lo que hizo Dios con nosotros y eso es lo que nos pide hacer nosotros entre nosotros mismos. De nada serviría un querer luchar por la justicia si yo al mismo tiempo estoy cometiendo violencias o estoy haciendo actos que no son de amor. Eso ya sería violencia o nuevas injusticias. Vamos a estar seguros que eso no va a transformar nada. Eso va a hacer las situaciones aún peores. Bien, termino con la segunda parte. No recuerdo bien si la toqué en el programa anterior, pero ustedes saben que la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y por qué serán saciados? Yo creo que resulta más que lógico en esta explicación que hemos venido dando. Serán saciados porque este tipo de justicia sí funciona. Porque quien la ponga en práctica no quedará nunca defraudado. Quien promueva la justicia por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de los sacramentos, y no que vaya a hacer a todo el mundo recibir los sacramentos si quizá quien está cometiendo injusticia ni siquiera cree en la fe cristiana y no es miembro de la iglesia. Eso no se lo podemos pedir a ellos. Somos nosotros quienes creemos en el poder de esos sacramentos para que esas personas o situaciones se transformen. ¿Por qué serán saciados? Porque quedarán plenamente satisfechos de la justicia que están buscando y que están promoviendo. Y como cristianos ya cumplieron por lo menos la primera parte, que es primera en todo sentido. Porque sin esta no se da la segunda, que es la que aparece en la última bienaventuranza. Así como esta es la última de las pasivas, hay una última de las activas, que es la otra forma de luchar el cristiano por la justicia. Pues esa no se dará, si no se da y se cumple esta primera. Bueno, pues les deseamos a todos, nos deseamos que nosotros entendamos mejor esta bienaventuranza, que nos interesemos más por conocer la doctrina social de la Iglesia, conocer qué está pasando en el mundo, y para no hablar del mundo en general, hablemos de nuestro ambiente, de nuestra familia, de nuestro país, en fin. Todo lo que sean injusticias no pueden significar, dejar al cristiano indiferente. Los cristianos somos particularmente sensibles a las injusticias del mundo. Se nos acusaba de predicar la resignación ante las injusticias. No. Eso habrá sido un error histórico, habrá sido algunos cristianos o en algún momento de la historia en que sí, desafortunadamente, la conciencia social de los cristianos estaba muy adormecida. Y eso no lo vamos a negar. Eso ha llegado, incluso colitas de eso han llegado hasta nuestros tiempos, como yo lo decía antes. Una iglesia, unos cristianos que socialmente están en la ignorancia casi total. Desconocimiento casi total de la doctrina social de la iglesia. Están cometiendo posiblemente aún ellos mismos o ellas mismas injusticias, mientras quieren agradar a Dios
practicando su fe. Pues eso no es posible. Eso es una contradicción en sus propios términos. ¿Cómo agradar a un cristiano a Dios si con su propia vida está haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios? Entonces pidámosle al Señor y aceptemos también su propuesta. Hay una bienaventuranza que nos dice cómo actúa el cristiano delante de las injusticias que se encuentra en su alrededor. Vamos a iniciar, hermanos y hermanas, con su paciencia. Tantas veces les he pedido paciencia, porque como ven esto lleva su tiempo. Vamos a iniciar las bienaventuranzas activas. Estamos con la primera, que es la bienaventuranza de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, recibirán misericordia. Como hacemos en las otras, como hemos hecho en las otras, tal vez lo mejor sería recordar que estas bienaventuranzas las hemos llamado activas, porque ya no se refieren como las otras a disposiciones interiores, sino que se refieren a acciones concretas. Acciones, por tanto, exteriores, concretas, para reaccionar o para enfrentar un determinado problema, un determinado reto que le presenta la sociedad o el mundo a cada día. Esta se refiere, como decíamos, a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos preguntamos de nuevo, entonces, ¿cuál es el asunto aquí? No pareciera muy difícil, porque uno puede decir, bueno, pues el asunto es la misericordia. Pero eso podría ser una respuesta muy fácil. No es que sea equivocada, no. Porque la misericordia es la respuesta, pero no es el asunto. El asunto es una cosa, la respuesta del cristiano es otra. Entonces, el asunto aquí es la respuesta del cristiano delante del sufrimiento concreto de sus hermanos o hermanas. ¿Cómo responde? Sufrimiento inmediato, concreto, sensible. No hablamos de un sufrimiento así muy vago, muy teórico, quién sabe cómo llamarle, muy espiritual. Todo eso existe. Pero la misericordia que se habla aquí y la bienaventuranza esta concretamente se refiere a acciones concretas que el cristiano hace, debiera hacer, para ayudar a aliviar el dolor de sus hermanos o hermanas. Si ese es el asunto, entonces la respuesta del cristiano es la misericordia. Es decir, delante de ese sufrimiento del hermano que tiene hambre, que no tiene que vestir, que está enfermo y necesita una medicina, o en fin, todo este tipo de necesidades que bien conocemos y que son bastante comunes, desafortunadamente, en nuestros ambientes, es cómo actúa el cristiano. ¿Qué acciones concretas emprende? Ya no para simplemente llorar con el otro, o ponerse a llorar él mismo o ella misma. Ya no para sentir una especie de compasión interior. No, eso no es, de eso no trata esta bienaventuranza. Ya no estamos en las pasivas para pensar en disposiciones interiores. No, eso no basta aquí. Aquí se trata de acciones concretas. La misericordia, bueno, sí, pero ¿qué es la misericordia? Podríamos pensar, y en cierta forma ya yo lo he insinuado, bueno, pues
hacer algo por el otro, por la otra que está sufriendo. Si tiene hambre, darle algo de comer, o si necesita vestidos, algo de vestir, en fin. Podríamos pensar en ayudas momentáneas, tipo asistencialista, que es con lo que muchas veces nos contentamos. Mi hermano necesita, pues yo le doy algo para que compre un poco de comida, o en fin, tal vez le doy hospedaje momentáneo, o tal vez le doy un bien que yo mismo sacrifico. Eso está correcto. Pero aquí tenemos que recurrir a modelos bíblicos, como ya lo hemos dicho anteriormente. La bienaventuranza no se entiende por sí misma. Hay que entenderla en el contexto del sermón de la montaña. Hay que entenderla a la luz del resto de las escrituras, de los evangelios, en fin, de todos los demás escritos, si fuera posible confrontarla con todos los de la Sagrada Escritura. Ya dijimos desde el inicio que aquí simplemente corriendo, pero por lo menos con el contexto inmediato, que es el del Sermón de la Montaña, o por lo menos el de los Evangelios. Allí está muy clara, muy bien descrita y muy bien definida la parábola de la misericordia, es decir, del buen samaritano. Estamos en el capítulo 10 de San Lucas, y yo no tengo el texto exacto aquí. Estamos en la parábola del buen samaritano, perfectamente conocida por todos nosotros. Entonces, solamente analizando esta parábola correctamente, vamos a entender lo que significa la misericordia, no en términos humanos, de una respuesta humana inmediata y muchas veces fácil, sino la misericordia según Dios, según la voluntad de Dios, según su enseñanza en las Escrituras. ¿Qué habría que decir de esa parábola de la misericordia? El buen samaritano, así llamada. Bueno, pues el caso lo conocemos, ¿para qué vamos a leer el texto o a repetirla? Un señor que baja de Jerusalén a Jericó y cae en manos de los ladrones, en fin, que lo apalean y le roban y lo dejan tendido por el camino, medio vivo o medio muerto. Todo depende del punto de vista que querramos ver. Y este señor está allí, desde luego, en grande necesidad de ayuda. Pasa por allí un sacerdote del templo y sin embargo no se detiene. Tiene mucho que hacer, va deprisa, lo que sea, no le interesa. O bien tiene miedo, porque también allí entra el aspecto del temor de atender a alguien que está caído, que no sabes quién es, que no sabes en qué ambiente te encuentras, y allí sí se sabía en qué ambiente se encuentra. Es un ambiente de ladrones, era una calle muy peligrosa, donde tenía que bajar mucha gente, muchas veces en vías de negocios, y entonces allí estaban muy activos los hermanos ladrones. Lo cierto es que pasó el sacerdote y siguió adelante. Pasa un levita, otro de los oficiales del templo, y lo mismo, pasó de lejos, cambió de calle, por decir así, y siguió adelante. Pasa un samaritano, enemigos declarados de los judíos, o viceversa, pero en fin, los dos eran enemigos unos de otros. Pero es un samaritano, va hacia Samaria, regresando de Jerusalén. Este ve al herido, por lo menos ve que hay alguien que está caído en el camino,
Por lo que nos describe la parábola, saca su tiempo, observa lo que puede estar pasando, se baja de su cabalgadura, porque lo sabemos después que no iba a pie, sino en una cabalgadura, en caballo, digamos así. Baja de su caballo, se acerca a la persona que estaba sufriendo. En primer lugar, se convierte en aquel que le da los primeros auxilios, especie de enfermero, en fin, en primeros auxilios. ¿Y cómo hace? Pues utiliza lo que él trae, vino, aceite, en fin, sana, seca un poquito, cura sus heridas. Quiere decir que está haciendo una acción caritativa, pero hecha por sus propias manos. Él se interesa en propia persona, en primera persona, y atiende, convirtiéndose en su enfermero, convirtiéndose en su siervo, atiende a aquel hermano que está sufriendo. No hay que dejar de lado algunos detalles importantes en la parábola. Si nosotros los pasamos por encima como no importantes, pues llegamos a la conclusión, como llegamos tantos de nosotros, que hay que ser misericordiosos. ¿Qué hago yo para ser misericordioso? Pues doy 5 colones o 10 o 1000 a alguien que lo necesita. Ya ahí está mi misericordia. No, bíblicamente, evangélicamente, no. Por lo menos eso no es todo. Aquel señor se acercó al herido, bajándose de la cabalgadura y arriesgando doble o triplemente su vida. Porque si hace un momento allí estaban los ladrones, nadie le va a asegurar que ahora ya no van a estar. La parábola no dice, y cuando ya se habían alejado los ladrones. No, él no sabía, y simplemente los ladrones podrían estar a la puerta. Sin embargo, se bajó, se puso al nivel del que estaba sufriendo, y desde allí, inclinándose hacia él, fue capaz de ver mejor lo que sucedía, reconocer su necesidad y ponerse a curarlo, a servirlo. Por ahora terminamos, hermanos y hermanas. Continuaremos este tema, desde luego, en el próximo encuentro. Que el Señor les bendiga. I am yours, and you